Oseas 2:14. Cuando lo tengan, lo pueden decir con un amén. Bendito sea Dios. Dice así la palabra del Señor, ¿sí? Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Mis queridos hermanos, creo que no es un tema muy bonito para hablar, ¿sí? Pero con la ayuda del Señor vamos a hablar hoy bajo el tema: atraídos a un encuentro distinto con el Maestro. Amén. El Señor Jesucristo, ¿sí? Empieza una obra en nosotros y la termina, ¿verdad? Bendito sea Dios que cuando vino a la tierra representó un carpintero. Uno cuando va a una carpintería y pide una mesa, le entregan una mesa terminada, ¿verdad? El carpintero que no termina la mesa, pues uno no lo vuelve a frecuentar, ¿sí? Entonces el Señor tiene una metodología de trabajo, tiene un lugar y un objetivo. La metodología de trabajo sería la atracción, ¿sí? El lugar de trabajo del Señor, o sea, su carpintería, sería el desierto, y el objetivo del Señor sería hablar al corazón, ¿sí? Dios hace personalmente este trato con cada creyente que Él tiene y lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Imaginemos por un momento nosotros en nuestra cabeza, ¿sí? Que solo una persona de la iglesia, ¿sí? Llevara la carga de todos nosotros y la palabra de Dios, como en los tiempos de Moisés, viniera a nosotros por una sola persona. Imaginémoslo por un momento. ¿Sí? Ustedes se imaginan Dios a cada rato atrayendo a esa persona, poniéndolo en situaciones difíciles y luego hablándole Él para que Él nos traiga el recado. Qué terrible sería, ¿sí?, la vida de los pastores si les tocara vivir esa situación. Ustedes se imaginan que por un momento el pastor viviera la prueba de todos los hermanos de la iglesia. Pensémoslo por un momento, ¿sí? Una prueba viene siendo un momento difícil, una dificultad que nos llega y que nos hace a nosotros a veces ahogarnos, ¿sí? Pero hablemos primeramente de la atracción, ¿sí? ¿Qué es ser atraído? Si nosotros lo vemos por concepto metodológico, podríamos decir que ser atraído es las ganas de interactuar, conocer, mantener una conversación y al final tener una amistad, ¿sí? Si nosotros ahorita al salir del culto pasáramos por un lugar donde estuvieran vendiendo chuzos y nos oliera muy buena la carne, nosotros inmediatamente seríamos atraídos, ¿verdad? Y así no tuviéramos dinero en el bolsillo, ¿qué sería lo primero que hiciéramos? Así no tuviéramos dinero, nos acercaríamos a la persona y le diríamos: hey, doña, ¿cuánto tienen los chuzos? ¿Verdad? Es tan natural a nosotros preguntar por las cosas que nos gustan, así no tengamos dinero en el bolsillo, ¿sí? Ese es el primer paso de la atracción que Dios hace con nosotros. Dios nos obliga a interactuar con Él. Y por primer ejemplo vemos nosotros al profeta Jeremías, en Jeremías 20, del 7 al 11. Miren ustedes, dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Fíjense en ustedes, si un productor de Hollywood hoy escuchara la historia de Jeremías y quisiera hacer una película, el título de seguro sería Atracción Fatal. Sí, tremendo, mis queridos hermanos. Dios atrae a su siervo e inmediatamente lo lleva a un periodo de prueba.
Pero nosotros vemos que Jeremías dice, Señor, yo también tuve la culpa, yo me dejé seducir. O sea, Dios a algunos nos atrae y a algunos le cedemos el corazón a Dios de buena manera. ¿Sí? Está el primer tipo. Pero que le cedamos el corazón a Dios de buena manera, viene el desierto. Otras personas vemos que son persuadidas con amor. Fíjense en ustedes, Hechos 1:3. Mire, a quienes también después de haber padecido, se les presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Miren qué bonito Jesús, ¿sí? A veces Jesús se nos presenta a nosotros con amor y nos dice, mira mis heridas, mira el dolor que he sufrido por ti, ¿sí? Y al nosotros ver a Jesús amorosamente, no nos queda más nada en el corazón que acercarnos a Él, ¿sí? Pero también hay, miren, si nosotros vemos el caso de Jeremías, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de seducción, dice la teoría que a uno lo seduce de dos maneras. Una, con promesas y dos, con mentiras. ¿Será verdad eso? Ustedes ven cuando alguien está enamorado y le dice el hombre a la mujer, por ti te bajo a la luna. Y la mujer, ay, qué bonito, y se seduce. ¿Ve? Pero con mentiras. El Señor Jesús ciertamente a nosotros nos ha seducido con amor y con promesas. ¿Sí? El Señor nos dice a nosotros, yo estaré contigo. Pero no han sido promesas falsas. Realmente el Señor ha estado con nosotros. ¿Sí? Otra cosa que nosotros vemos según la palabra de Dios es que nosotros también fuimos seducidos con poder. Eso está en Primera de Corintios 2:4. Miren ustedes lo que dice. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sí, muchas religiones se basan en palabrerías de hombres. Sí, ahorita vemos cantidad de cosas raras por allá, pero nosotros acá en la iglesia tenemos una ventaja. Tenemos al Espíritu Santo que nos convence. Nuestra conversión, nuestra seducción no ha sido porque sí. Nosotros no venimos a la iglesia porque aquí están nuestros amigos. Ciertamente están, ¿sí? Sí están, ¿verdad? Están aquí nuestros amigos, pero no venimos por eso. Venimos porque hay algo especial. Nosotros sentimos algo diferente cuando entramos a la casa de Dios. Y eso nos motiva a nosotros a volver. Sí. Entonces, con poder. Otra cosa, que es la más terrible de cosas, es en Hechos 9, del 4 al 9. Miren ustedes el otro tipo de seducción que Dios tiene. Hechos 9, del 4 al 9. Esta no nos gusta mucho. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? La seducción más difícil del Señor es que a veces el Señor nos tiene que dar contra el suelo. Sí, sí, el Señor nos tiene que dar contra el suelo. Y tenemos que quedar ciegos como Pablo. Qué terrible, mis queridos hermanos, para poder levantar la cabeza y ser seducidos por Dios. Miren ustedes, cae Pablo al piso automáticamente, ve la luz incandescente y queda ciego. ¿Y qué es lo siguiente que ocurre? Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Ahí pregunta Pablo el precio de los chuzos, los que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Se interesó por saber de una vez Pablo quién era ese Señor. Yo les digo algo a ustedes, si en este momento un ladrón nos pusiera un arma en la cabeza, nosotros no le vamos a preguntar, ¿quién eres tú, ladrón? No, ¿verdad? Miren ustedes la atracción de Cristo. Fue tan profundo el encuentro con Dios
y algo tan difícil que es caerse de un caballo, ¿sí? Ustedes han visto lo alto de un caballo y la caída de un caballo incluso históricamente ha dejado a personas en silla de ruedas. ¿Sí? Ustedes se acuerdan el antiguo actor de Superman, el primero que salió, él se cayó de un caballo y quedó en silla de ruedas de por vida hasta que se murió. O sea, caerse de un caballo es un golpe malogrador. Y encima uno caerse de un caballo y quedar ciego. Por Dios amado, o sea, eso debe ser terrible. Pero Pablo lo único que pudo expresar en el corazón ante semejante golpe fue: hey, ¿y quién eres tú, Señor? Atraídos por el Señor. ¿Sí? Dios nos presenta a nosotros esta manera. ¿Por cuál quiere ser atraído usted? ¿Por cuál quiere interactuar? Este es el primer encuentro por Dios. ¿Cómo quiere usted en su corazón que Dios interactúe con usted? ¿Con amor? ¿Con poder? ¿O con el golpe en el suelo? A reflexión. Gloria a Jesús. Otro método, hermanos, ¿sí? Que viene de la atracción, lo segundo que nosotros decíamos, es el conocimiento y difundir su conocimiento, ¿sí? Cuando uno ya interactúa con la persona, ejemplo, ¿sí? Si yo a la señora de los chuzos le pregunté cuántos tenía los chuzos, lo compré, me lo comí, me gustó, ¿sí? Ya ahora yo le digo a mis hermanos que son los amigos: vea, mire, allá hay unos chuzos que están baratos y son bien ricos, ¿verdad que sí? Uno lo hace, ¿verdad? Uno difunde eso. Entonces, fíjense lo siguiente: un hermano querido que quiera leer Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Yo les digo, hermanos, yo me acuerdo cuando yo estaba enamorado de Valentina, bueno, todavía estoy, ¿sí? Pero yo me acuerdo cuando yo estaba eso del noviazgo, yo le preguntaba a mis amigos qué opinaban de ella, ¿sí? Y uno llegó y me dijo: Ender, pues vea que es muy bonita y usted no es muy bueno que veamos, ¿sí? Y eso me motivó, ¿sí? Entonces, uno se preocupa, ¿sí? Cuando empiezan ese proceso de atracción al Señor, por conocer más al Señor y porque otros conozcan más al Señor, ¿sí? Uno lee en la palabra algo y le suena como extraño, y uno va y le pregunta a otra persona: venga, ¿y usted qué opina de esta palabra? ¿Sí? Nosotros vemos que en Efesios 15 al 17 dice la palabra de Dios que los apóstoles oraban a Dios para que el pueblo de Dios fuera lleno de espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque está esa intención de que todos podamos conocer. Sí, vamos en la segunda fase. Ya estamos interactuando con el Señor, pero queremos conocerlo. Sí, queremos saber más de Él. Nosotros los seres humanos, en parte a veces, quizás nos vemos extrovertidos, ¿sí? Pero por naturaleza somos tímidos, ¿sí? Somos muy cautelosos para acercarnos, y entonces por eso nos acercamos a Dios así como con extrañeza. Pero lo importante es irnos acercando. El Salmo 25:4 nos dice: fíjense lo siguiente: muéstrame, oh Jehová, tu camino y enséñame tus sendas. Fíjense lo siguiente: los jóvenes que están enamorados, ¿qué hacen? Le preguntan a la novia cuál es su horario, ¿verdad? Para saber en qué momento pueden salir con ella. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Y es que usted, ¿por qué lado es que agarra la parada del mío? No, yo la agarro por toda la Paso Ancho. Yo también voy por ahí. Así no vaya,
trata de buscar ese carril, ¿verdad que sí? Entonces, lo mismo pasa cuando uno empieza en el conocimiento del Señor. Señor, muéstrame usted por dónde camina. ¿Para qué? A uno hacerse al lado del Señor, porque está atraído. Uno siente como un no sé qué que lo hace seguir al Señor. ¿Sí? Dice luego, miren ustedes, este salmo, bueno, el Salmo 16:11 a nosotros nos dice, me mostrará la senda de la vida. ¿Sí? El Señor muestra. Pero a mí me gusta mucho Isaías 65:1. Miren este nivel de atracción. Dice así, ¿sí? 65:1, gloria a Dios. Dice así, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí. El Señor es tan hermoso, que a veces nosotros nos encaprichamos y decimos, yo no quiero vivir el proceso de Dios, yo no quiero afrontar esta prueba. ¿Sí? Pero el Señor se fijó en ti. No lo andabas buscando, pero el Señor dijo, aquí estoy. Tú ibas caminando y el Señor que conocía tu camino se te apareció y te dijo, aquí estoy. El Señor es tan lindo, hermanos. Si nosotros nos detenemos a pensar en eso, cuán miserable fuera nuestra vida si el Señor no hubiese dicho, aquí estoy. ¿Y cuántas personas están esperando que el Señor les diga, aquí estoy? Porque no saben cómo encontrarlo. Miren, los que no me llamaban, yo me les aparecí, dijo el Señor. Me encanta. Y fíjense en ustedes lo siguiente, fuimos, interactuamos, lo conocimos. Ahora, ¿cuál sería el tercer paso? Mantener una conversación, ¿verdad? Nosotros mantenemos conversación a diario con nuestro Dios por medio de la oración. Fíjense que, mis queridos hermanos, a veces las conversaciones con Dios no son muy amistosas, y no de parte de Dios, sino de parte nuestra. Si nosotros leemos Éxodo 33:11, nosotros vemos que dice así la palabra de Dios, y hablaba Moisés cara a cara con Dios, como hablaba cada cual con su compañero. Mis queridos hermanos, si hacemos un alto ahí, un compañero será un amigo, ¿verdad? A veces lo fuerzan a uno a trabajar con unas personas y les cae a uno mal, ¿verdad? Les cae pesado, más pesado que sancocho de mondongo de noche, ¿verdad? Pesado. O sea, a veces les toca a uno unos compañeros chismosos y de todas cosas. Entonces, un compañero no es un amigo. No podemos confundirlo. Pero Moisés hablaba cara a cara con Dios como si fuera su compañero. Sí. Y mire, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Fíjense ustedes, un amigo que tiene con su amigo, empatía, ¿verdad que sí? Un amigo con su amigo le tiene paciencia. ¿Sí? Así ve que hace algo mal hecho, le tiene paciencia y lo abraza y le dice, bueno, cambia esto, sí, vamos para adelante. Un amigo trata de ser buena persona, trata de ser lo que nosotros decimos genial. Ah, no, Moisés, venga, señor, si usted me dice que yo saque este pueblo, en tono de pelea. ¿Sí me entienden? El tercer paso es el hablar con Dios, y a veces nosotros hablamos con Dios para pelear con Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo me haces estas cosas? ¿Por qué no me dejas en paz? Yo quiero ser feliz. A veces tenemos esas oraciones con Dios. A veces queremos tirar todo y volver atrás. Si existiera la iglesia perfecta, ya estaría en el reino de los cielos. Si nosotros estamos acá es porque afrontamos problemas y necesitamos de Dios. Tenemos errores, estamos llenos de horrores, ¿sí? Y necesitamos del Señor. Y a veces hacemos como Elías, Señor, ya no quiero vivir. Basta de mí, Señor. Yo no soy mejor que otros, quiero morirme. Quítame la vida ya. Y empezamos con eso, por la situación que nos apremia. Fíjense en ustedes, pero ¿saben qué es lo bonito? Hay una conversación con Dios. Entonces, estamos en el proceso aún de atracción. Y fíjense en ustedes, en Éxodo 34:29. Y aconteció que Moisés descendía del monte Sinaí
con 2 tablas del testimonio en sus manos, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Hermanos, en esta hora levanten la mano los hermanos que tengan más de 80 años. La hermana, ¿sí? Y el hermano Marquito, que el Señor me los bendiga y me les pide salud. El hermano, el Señor les dé pide salud. Piensen ustedes un momentico en esto, hermanos. Supongamos que vamos a llevar a estos 3 hermanos y día por medio ellos van a subir al Cerro el Cristo a hablar con Dios y van a bajar. Día por medio van a subir. Hermano Marquito, ¿se anima? ¿Verdad que se queda uno impresionado, verdad? Bueno, Moisés tenía más de 80 años. Y yo les digo algo a ustedes de corazón. Uno a veces tiene que analizar las cosas con lógica. Para que una persona en la condición de Moisés, en la edad de Moisés, suba un cerro el Cristo y vuelva a bajar, y suba y vuelva a bajar, para nomás hablar con Dios, debe haber un proceso de interés grande. ¿Sí? Porque yo joven, bueno, yo le digo al pastor, bueno, pastor, vamos a hacerlo a cada 3 días. Es más, a 5 días. Y si subo, no bajo. O sea, si subo, bajo en carro. Uno en esta condición, con esta panza que tengo. ¿Sí? Ahora Moisés de 80 años subiendo y bajando en la montaña, subiendo y bajando. Hermano, tiene que uno tener una atracción tremenda con Dios para hacer ese ejercicio. Es terrible, pero es cierto. ¿Sí? Fíjense en ustedes, en 2 Samuel 22, versículos 21 al 25, David comienza a relatar la bendición de Dios a su vida por haber mantenido rectitud delante de Él, por haber mantenido comunión con el Señor. ¿Sí? Y Él lo dice a modo de que, si nosotros lo vemos desde un sentido humano, ¿sí? No, desde que empecé a conversar con Dios y a escuchar su palabra, mi vida ha sido bendecida. ¿Sí? Entonces, ciertamente, David también tenía comunicación con Dios. Si nosotros vemos, miren, muy importante, la conversación que tuvo Dios con Job. Eso está en Job 37, del 2 al 3. Y entonces comienza a hablar Dios con Job, ¿sí? ¿Y qué comienza a tener Job de Dios? A resolver misterios. El libro de Job, hermanos, es uno de los libros que es más profundos de la Biblia, ¿sí? Porque las referencias que tienen, uno las estudia, las estudia, las estudia, las estudia, y siempre que entra a estudiar consigue algo nuevo, ¿sí? Y vemos nosotros que a veces a nosotros nos atrae la sabiduría, ¿sí? Cuando uno era pequeño y veía a un señor haciendo algodón de azúcar, uno se acercaba a ver cómo era que el señor metía un palo y sacaba una cosa rosada grande. A uno le daba intriga y uno le preguntaba al señor, venga, ¿y usted cómo hizo para hacer eso? Y uno veía que el señor echaba algo en la máquina y entre más vueltas daba, salía el palo con la cosa rosada y uno se le despertaba una intriga y una curiosidad. Yo le decía a papá que me comprara una olla de esas. Sí, yo quería una olla de hacer algodón de azúcar. O sea, así pasa uno con el Señor. Uno empieza a buscarlo y se rasca la cabeza y uno tiene tantas intrigas y uno comienza a preguntarle a Dios, ay Dios, pero ¿por qué pasa esto, Señor? Y entonces en esa conversación el Señor siempre lo tiene atraído a uno, porque entre más uno habla con Dios y entre más lee la palabra de Dios, más intriga tiene y más ganas tiene uno de acercarse al Señor. ¿Sí? Y fíjense en ustedes, Daniel 10:12, ¿qué nos dicen, mis queridos hermanos? Fíjense en ustedes, mis queridos hermanos. La Biblia nos enseña a nosotros un orden de comunicación con Dios, ¿verdad?
nos enseña a nosotros de que nosotros podemos hablarle a Dios y Dios nos va a contestar, ¿verdad que sí? La palabra de Dios dice que Dios a los altivos mira ¿de dónde? De lejos, pero los ve, ¿sí? Los escucha. ¿Qué es mirar de lejos? Como cuando uno ve una escena rara en la calle y uno mira. Esa es una mirada de lejos. ¿Y qué le pasó a este? Y este anda orgulloso. Así se mira de lejos. El Señor igual nos mira. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Pero miren ustedes lo siguiente. Vemos a un Moisés en Éxodo 33 con una conversación altanera, ¿verdad? Y el cuchillo con cuchillo se afila, ¿verdad? Si yo salgo y le grito a un señor en la calle, el Señor me grita, nos vamos a los golpes, ¿verdad? Pero ¿cómo entró Daniel a la presencia de Dios? Humillado. Y entonces el Señor le dice, desde el día que dispusiste en tu corazón, primera, entender y humillarte. Nuestra conversación con Dios debe ser de una manera humilde y no impositoria. ¿Sí? Señor, tú debes hacer esto. No, bájale dos. ¿Quién es el Dios? ¿Usted o él? No, bájale dos. Señor, en tu misericordia tengo esta situación. ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? Desde el día que dispusiste. Oye, Daniel, ya teníamos la salida. Yo te tengo en cuenta, Daniel. Dios tenía 3 hombres justos en la historia. ¿Quiénes eran? Eran Job, Daniel y Noé. Eran hombres justos delante de Dios, ¿verdad que sí? O sea, cuando dicen en los profetas mayores que ni ellos 3 que se pusieran, o sea, la justicia de ellos delante de Dios fue tan admirable, ¿sí? Como negociadores, decirlo así, fueron tan buenos que Dios decía en un momento que ni si ellos 3 estuvieran delante de él, harían librar del castigo a un pueblo. ¿Pero por qué eran buenos negociadores? Porque eran personas que se humillaban delante de Dios, así como nosotros, amén. Entonces, mis queridos hermanos, el tercer paso es la amistad. Ahí completamos la atracción con Dios, nos sincronizamos con el Señor. Bien sea que interactuemos con el Señor por el golpe en el piso o que vengamos por amor, todos los pasos nos llevan a la amistad con el Señor. Y Santiago 4:8 nos dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Cuando uno se hace amigo de Dios, Dios se hace amigo de uno. Por eso la palabra de Dios dice que todo aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿verdad que sí? Pero si me acerco yo a Dios, soy su amigo. Y eso nos lo confirma, hermanos, en Juan 15:15, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no os llamaré más siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, mas os llamaré amigos de Dios. Somos los amigos del Señor. Y entonces, cuando usted va a hacer una fiesta, ¿quién invita? Cuando usted tiene mucha comida en su casa y va a repartir, ¿a quién invita? A sus amigos, ¿verdad? Esas son sus seres queridos. Y el amigo, el buen amigo, es más que un hermano. Lo dice la palabra del Señor. Entonces estamos pegados a Cristo. Y vemos que Cristo, en la amistad que tiene con nosotros, no es una amistad a veces como uno la tiene en el mundo, ¿sí? Que a veces la gente se hace amigo de uno por envidia y quiere verse siempre mejor que uno y siempre se hace una competencia. Yo he conocido mucha gente así, no sé si a usted le ha tocado, ¿sí? De esos amigos que si usted llega con una moto nueva se molestan. Es que no tiene techo. Sí, hay amigos así, bien malos. Pero Jesús tiene un complejo de amistad diferente. Mire, Lucas 7:34.
¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es verdad que Jesús es amigo de pecadores. De esos yo soy uno. Jesús es mi amigo. Y aunque a una persona no le cabe eso en su cabeza, decir que como Jesús tener de amigo a una persona tan infiel como yo, Jesús es mi amigo. Amén. Entonces somos amigos del Señor. Hemos completado nuestro ciclo de atracción. Estamos aquí, pero de repente, decía el versículo que leíamos al principio, lo atraeré y le llevaré ¿a dónde? Al desierto. Hermanos, un desierto. Si nosotros nos imaginamos y yo les dijera a algunos, hermanos, vámonos de vacación para un desierto, no se me apunta a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el desierto hay falta de agua. O sea que me la van a cobrar bien cara, ¿verdad? Hay falta de vegetación. A uno le gusta salir a un lugar donde aunque sea una matica de mango, ¿verdad? Algo frutal, una sombrita, algo que uno disfrute. Mire, hermanos, y peor aún, hay criaturas depredadoras y venenosas. Ustedes no han escuchado la referencia por ahí de la calle que la hierba mala nunca muere. Sí, es que de verdad hay que ser muy venenoso para vivir en este desierto. Sí pasa, ¿verdad? Sí se ha escuchado la referencia. Y fíjense en ustedes, el Señor no quiere decir que nos va a llevar para un desierto. Hay unos desiertos en Ecuador, unas partes que hay, pero solo creo que los más cercanos ahorita, ¿no? Nadie va a ir para Ecuador, hermano, tranquilo. El Señor habla del desierto como la prueba, como el momento difícil. Aunque la palabra en traducción, ¿sí?, de prueba sea similar a la palabra que es de tentación, no podemos confundir en nuestro alfabeto la tentación con la prueba. ¿Cuántos han sido tentados por Dios? Ninguno, ¿verdad que no? La palabra del Señor nos dice que el tentador es Satanás, que el Señor lo reprende. Pero fíjense lo siguiente, hubo una vez, en una historia muy conocida, un hombre que miró en el campo un capullo de mariposa. ¿Sí han visto alguno? Sí, es una cosita así redondita, gruesa. Bueno, miró el capullo de mariposa y lo agarró y se lo llevó para su casa para verlo nacer. De repente estuvo pendiente muchos días y un día vio que se abrió un huequito, ¿sí? Y vio que la mariposa estaba tratando de salir. Al pasar una hora, el hombre se movió a misericordia. ¿Y qué creen que hizo? Con una pequeña tijerita cortó el huequito para que la mariposa pudiera salir. ¿Y qué creen que salió? Salió una mariposa débil con unas alas dobladas y a los días tuvo una muerte lenta y dolorosa. ¿Qué representa para nosotros eso? Un desierto es para nosotros eso. Un desierto para nosotros es una prueba. Sí, es el momento difícil que llega a nuestra vida para fortalecer nuestra fe. No lo podemos escapar porque nos vamos a morir espiritualmente. Miren, hermanos, cuando uno empieza de niño en la escuela, el papá de uno se aparecía en la escuela y le decía a la profesora en plena clase, en frente de los compañeros, profesora, él es cristiano evangélico y no puede rezar el Ave María en un pueblo católico. Yo no lo iba a rezar tampoco porque yo tenía claras mis convicciones, ¿verdad? Pero mis compañeros tuvieron la teoría que de por ser cristiano era homosexual, ¿verdad? ¿Y cómo se corregía la homosexualidad en la escuela? Se descascaban al enano dientón. Hermanos, qué cosa tan terrible, ¿verdad? Y sí, como Jeremías, Señor, desde que descubrieron que soy cristiano, lo que llevo es puño. ¿Y eso que hace conmigo? Me lleva a orar al Señor.
Sí, me lleva a orar al Señor y el Señor metía su mano y me defendía. Pero si yo no vivo una situación difícil, ¿cómo voy a saber que Dios es escudo en mi vida? Voy a salir como la mariposa, turuleto. No voy a poder volar, no voy a tener crecimiento espiritual si no vivo una situación difícil en mi vida. ¿Cómo voy a saber que Dios provee si no paso escasez? Yo puedo decir, el Señor me provee, pero ¿cómo voy a saber yo que el Señor es mi proveedor si no paso escasez? Si no entro en la rueda de la prueba, ¿cómo voy a conocer a mi Señor? Fíjense en ustedes, hermanos, tenía familiares que me decían a mí cuando mis padres se iban, me decían, es que usted tiene que ser pastor porque tiene mucha plata los pastores. Y yo me encendía en rabia. Yo quería darles la verdad. A mí si algo me molesta es que se metan con mis creencias, ¿sí? Y cuando me decían eso, yo me enojaba tanto con mi familia. Pero cuando Dios los pasó por el trillo, ahí sí aprendieron. Todas esas situaciones que vemos, cuando vemos que en nuestra vida se levantan situaciones difíciles, no es el diablo. El diablo no es el Señor que nos está procesando. Fíjense en ustedes, mis queridos hermanos, los desiertos pueden ser de tres tipos. Pueden ser de juicio, pueden ser de advertencia o pueden ser de bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Si separamos entonces, nosotros vemos que Dios dice que en los desiertos pueden haber tentaciones, ¿verdad? Jesús estaba ayunando por purificación, ¿sí? Por limpieza, y estaba probando de que se puede vivir para Dios, ¿verdad que sí? Delante de todos. Estaba en el desierto físicamente, ¿y quién vino? Satanás, que el Señor lo reprenda, a tentar, a tratar de romper la comunicación de Cristo con el Padre. Y así es el diablo con nosotros, hermanos. Cuando viene la prueba a nuestras vidas, ¿sí? Nosotros comenzamos a experimentar tentaciones. A veces, hermanos, después de tener tantos años en el Evangelio, a veces pasa que algunas personas dicen en el momento de la prueba, no hay Dios. Aunque usted no lo crea. Así de terrible se torna la situación en la vida del cristiano que se pone así. Entonces, sabemos, Santiago 1 del 12 al 14 nos dice que Dios no tienta a nadie porque Dios no busca que nadie caiga en pecado. Dios lo único que hace con nosotros es permitirnos situaciones diversas, uno de dos. Uno, porque no la merecemos, ¿verdad? Hay que ser conscientes. Hay cosas que hemos vivido como consecuencia de nuestras malas acciones. Y hemos llorado a Dios, pero hemos sido conscientes de ni la busqué. ¿Verdad que sí? Pero mis queridos hermanos, entonces miremos la primera parte. Me la busqué. Juicio. Números 12:15. Miren, mis queridos hermanos, si yo medito en esta semana nomás que pasó, contando hoy, yo he murmurado 6 de los 7 días de la semana. ¿Sí? 6 de los 7 días de la semana yo me he quejado del calor que ha hecho, ¿verdad? A excepción del viernes que por mi casa llovió. Del resto me he quejado toda esta semana de la calor que ha hecho. Pero nosotros vemos aquí en este pasaje, ¿quién tiene el 12:15? María se fue echada del campamento. ¿Por qué? Por murmuradora, ¿verdad? Es difícil, hermanos, uno no quejarse cuando está pasando el desierto. ¿Sí? Dice un dicho de la calle, el niño que llora y la mamá que le pega, ¿verdad? El niño llora y le pega más duro la mamá, pues va a seguir llorando, ¿verdad? Y a nosotros nos llegan las situaciones difíciles y nos duelen y más nos quejamos. ¿Verdad que sí? Y entonces a veces, por nuestra excesiva murmuración delante de Dios, nos viene más prueba, porque no aprendemos, porque la prueba produce paciencia.
Y como no somos pacientes, no ha aprendido, ahí se queda. Ahí se queda. Hermanos, si ustedes no aprenden a leer en el primer grado, bueno, no sé en qué grado es que enseñan a aprender a leer. Creo que es en el primero, ¿verdad? Sí, lo dejan, ¿verdad que lo dejan a uno? Lo dejan. Así es el Señor Jesús es un buen maestro. Si usted no aprende y lo deja, créame que sí. Y se lo digo en fe en el Señor, hermanos, ¿sí? De que si uno, se los digo así, si uno no es capaz de aprender de la prueba, va a pasar como el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que no pudo soportar el desierto? La primera generación. ¿Qué pasó? Murió en el desierto. Si uno no es capaz, mi querido hermanos, de reunirse delante de Dios y entrar en clamor por esa situación difícil, ahí se va a morir. Se los digo en fe en esta mañana, se van a morir ahí. Si no se humillan delante de Dios y soportan esa prueba. Duro, pero palabra de Dios. Fíjense lo siguiente, Salmo 68:6. Dice la palabra de Dios: Dios hace habitar en familia los desamparados. Sigue. Aquel Sinaí tembló delante de Dios. Leí fue lo abajo. Saca los cautivos a la prosperidad. Mas los rebeldes habitarán en tierra seca. O sea, que la prueba a veces le viene a uno por rebelde. O sea, Dios lo hace a uno caer del caballo. ¿Sí? Se queda uno ciego. Y todavía uno sigue con rebeldía delante de Dios. Uno no quiere entregarse a Dios. Pues ahí va a seguir en tierra seca, mi querido hermano. Y le va a ir mal. Porque mientras no cambie la actitud que se tiene, va a seguir en tierra seca. Es palabra de Dios, no lo digo yo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 32:11-16. ¿Quién lo quiere leer? Jeremías 32:11-16. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Hanamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la calle. Y dio orden a Baruch delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserve muchos días. Perdón, mis queridos hermanos, copié mal la cita. Gloria a Dios. El pasaje que iba a reflejar de Jeremías, ¿sí? Hablaba de lo siguiente, mis queridos hermanos. El Señor dice que pues sí, ¿verdad? Estaba extraño. Bueno, gloria a Dios. Fíjense lo siguiente, el pasaje de Jeremías decía una promesa, decía: el pueblo de Israel va a habitar en tierra seca hasta que dentro de ellos brote la justicia. ¿Sí? Delante de Dios, si en nosotros no brota lo que Dios quiere que brote de nosotros, si Dios no ve en nosotros la mejoría, si Dios ve que la vasija que está haciendo no está lista, ahí va a seguir en la prueba. Ahí va a seguir. ¿Sí? Pero son solo los hermanos que están en rebeldía, que están en prueba. No. La palabra de Dios dice que la prueba también viene como advertencia, ¿verdad? O sea que todos somos sometidos a prueba porque Dios quiere una mejor versión de nosotros. ¿Sí? A veces nosotros decimos: Dios quiere llevarte a una nueva dimensión. ¿Sí? Pero tenemos que entender qué decimos con eso, ¿verdad? Cuando vivió el pueblo de Israel una cautividad, ¿sí? En los exiliados,
les tocó regresar por un desierto. Y eso simbolizó que para obtener la bendición de Dios, para obtener a veces restauración, necesitamos pasar por el desierto. A los que no les gustan las culebras, hay muchas. Dice Deuteronomios 8:3, la palabra del Señor así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios mío, ¿por qué esta prueba tan horrible? ¿Por qué me pasan estas cosas? Para que conozcas quién es Jehová tu Dios. ¿Por qué estoy así, Señor? Tienes que conocer a Jehová. ¿Cómo le vas a conocer si no vives una situación difícil? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no te duele? ¿Cómo le vas a conocer? Entonces tenemos un conocimiento de Dios solo teórico. Tendremos un conocimiento, como decía Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero de oídas, Job guardó sin haber visto al Señor, sin haber entendido cosas, guardó su palabra. Pero Job experimentó esta prueba que dicen los teólogos que más o menos duró unos 15 años. Imagínense unos con sarna 15 años, hermano. Si a uno le pican los mosquitos y a mí me duran las ronchas 2 semanas y me siento mal, imagínese uno con una sarna maligna de 15 años. ¿Sí? Pero ¿cómo Job iba a conocer a Dios sin esa sarna? Yo creo que Job le dio gloria a Dios por la sarna después de haberlo visto. ¿Sí? Pasaron esos 15 años, pero valió la pena, Señor. Valió la pena esa sarna que me permitiste para yo poder conocerte, para yo poder aprender de ti. ¿Sí? Entonces, es el Señor. ¿Quién está en esa prueba, en esa dificultad? Es el Señor. Miren ustedes, mis queridos hermanos, Moisés va a decirle a Faraón: Jehová te dice, deja ir a mi pueblo. Y Dios le endurece el corazón a Faraón. Y uno se rasca la cabeza leyendo la Biblia y dice: no tiene sentido. No tiene sentido que haga Dios eso. ¿Por qué no le ablanda el corazón a este faraón, este hijo del diablo? ¿Por qué no se convierte este faraón? No, es que Dios necesita mostrarnos su poder. Dios necesita que nosotros en la dificultad le conozcamos. No le vamos a conocer en los momentos buenos, no le vamos a conocer en la felicidad. Es en el desierto que vamos a aprender. Miren, hermanos, segunda advertencia, el 8:5, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Reflexiona, vas a caer. A veces vienen pruebas antes de la caída espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos en nuestro corazón que Dios nos diga: tienes que reflexionar. Mira que tu vida espiritual con la que comenzaste no es la misma. Te estás secando y no te estás viendo. Te estás quedando sequito. Reflexiona. Mira lo que te estoy poniendo. Y entonces entra esa prueba, y esa prueba nos lleva a humillarnos delante de Dios y volvemos otra vez a recobrar vida espiritual. Miren, advertencia, Isaías 43, todos lo conocemos. Voz que clama en el desierto. ¿En dónde clama la voz? No dice voz que clama en la abundancia, voz que clama en la felicidad, no, voz que clama en el desierto. Preparar el camino al Señor, enderezar las sendas. Hermanos, voz clama es en el desierto. El Señor nos habla es en el momento difícil. Ahí es donde Dios nos trata a nosotros. Fíjense, hermanos, ahí lo repitió Juan el Bautista. ¿De dónde venía Juan el Bautista? Cuando empezó a predicar, ¿de dónde salió? En el desierto que se forma el hombre, que se forma la mujer de Dios, en la situación difícil. Miren, Deuteronomios 8, también del 11 al 16 nos dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos, sus estatutos que yo ordeno hoy.
el versículo 16, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postrer hacerte bien. La prueba no es para destruirte. El Señor no quiere humillarte. Si el Señor quisiera humillarnos, no sé qué hiciera, pues si el Señor quisiera achicharrar, nos puede mandar ahorita una bola de fuego y nos puede achicharrar. El Señor es todopoderoso. El Señor no quiere matarnos. El Señor quiere fortalecernos, porque el Señor tiene preparado para nosotros el bien. Pero ¿cómo el Señor va a saber que nosotros estamos preparados para recibir ese bien? ¿Cómo el Señor va a saber que nosotros somos realmente fieles a Él si no somos probados? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué Dios prueba a su pueblo? Miren ustedes, Satanás fue creado con mucha belleza y perfección. Sí, era un ángel de luz, por eso le decían lucero de la mañana. Era muy bonito y todo, pero no fue nunca probado. ¿Y qué pasó? Se envaneció y se creyó más grande que Dios. Y así nos puede pasar a nosotros. Por eso necesitamos ser probados. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos nosotros saber a qué Dios le servimos. Necesitamos saber que nosotros somos pequeños y Él es grande. Por eso Dios le dice a Israel, no temas, gusano de Jacob. Nos compara con un gusano. ¿Te han visto un gusano, verdad? ¿Ustedes qué hacen cuando ven un gusano? Sacan el zapato y le dan, ¿verdad? Así no se pueda mover rápido, usted lo trata de matar. Porque, o sea, un gusanito es un animal terrible, o sea, se va siempre arrastrando, ¿no? Ni siquiera rápido puede andar. Delante de Dios, nosotros somos así de chiquiticos. Pero a pesar de nuestra bajeza, de lo pequeñito que somos, Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Ahí es donde lo conocemos. Ahí es donde yo digo, ahí es donde este gusanito tiene protección. Tiene quien lo defienda. Y dice el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, mis queridos hermanos. Vamos a perecer. Si no afrontamos la prueba que viene a nuestras vidas, vamos a perecer. No quizás físicamente, pero espiritualmente vamos a morir. Nos podemos descarriar, podemos resentirnos contra algún hermano de la iglesia, podemos entrar en rebeldía contra Dios y no volver. ¿Por qué? Porque nos escapamos de la prueba. A veces logramos escaparnos de la prueba, hermano. Dios nos pone a afrontar unas situaciones y en vez de hacerle frente, nos quitamos. Nos quitamos. Ay, Señor, yo no me voy a estar aguantando eso. Hermanos, el Señor nos quiere fortalecer. Ahí es donde hay que aguantar. Ahí es donde hay que aguantar más. Hay que poner las costillas. Poder salir bien de la prueba. Fíjense en ustedes, mis queridos hermanos. También, a pesar de ser de advertencia, también para los que están verdes con el Señor, o sea, para los que están robustos, también hay prueba. ¿Para qué? Porque el que es santo, que se santifique más. El Señor nos quiere más puros, más santos. El Señor nos quiere llevar con Él. Entonces, fíjense en ustedes, un desierto difícil, un desierto de dolor, de miseria, de desesperación se puede convertir en una gran bendición. Miren ustedes, hermanos, Génesis 21, 14 al 21. Miren esta historia tan bonita. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Qué bonito, ¿verdad? Que un papá abandone a su hijo, ¿verdad? Qué historia tan hermosa. Pero continúa la palabra de Dios diciendo, y le faltó el agua al odre. Se acabó el agua. Hermanos, qué terrible es cuando se nos acaba el agua. Y echó al muchacho debajo de un arbusto
Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Lo importante, mis queridos hermanos, de las lágrimas delante de Dios. Señor, cuando ya llega un punto de desesperación de la prueba en nuestras vidas, agarramos a llorar. Así sea la persona más fuerte, agarra a llorar y dice, Señor, no aguanto más. Y el 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el desierto y le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Un desierto de dificultad, un desierto de cuando se ve ya todo perdido, Dios lo cambia en bendición para nuestras vidas. Cuando hay humillación, cuando hay lloro, cuando realmente reconocemos que por mis propias fuerzas no podemos salir adelante. Cuando yo reconozco que de esa situación difícil no voy a poder salir con mis propios méritos, derramo mi vida delante de Dios. Es ahí donde viene la bendición. Y haré de él una gran nación. Venga, yo les hago a ustedes una pregunta lógicamente. ¿De un muchacho huérfano puede salir una gran nación? En un desierto. Solo con la mano del Señor. En un desierto, un niño, hermanos, le pica una culebra y ahí quedó. Un escorpión, ahí quedó. Algo lo va a matar. No se espera esperanza. Humanamente, cuando no hay esperanza, ahí está el Señor. El Salmo 23:4, que todos los conocemos. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Señor, ese valle de sombra de muerte donde no hay comida, no hay agua, donde aparentemente no hay vida, tú vas a estar conmigo. Tú, Señor, me vas a llevar adelante. Miren, Job 2:10, vemos que la mujer le dice a Job, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Pero Job, siempre que le respondía a Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Y al final alcanzó su bendición con esa actitud de salir a bendición. Primera Reyes 19, del 7 al 15. Fíjense en ustedes. Alguien si lo quiere leer, del 7 al 15.
Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Elías queriéndose morir, acabar con su ministerio, no volver más a la iglesia. Ya vemos Elías, hey, yo no me congrego más, no vuelvo a pasar iglesia. Literal, hermano. Vemos a Elías en esa. Y va con esa al desierto y es encomendado a Dios a seguir con su ministerio. Aún le encomienda a Dios una misión más grande. Si ven, hay renovación espiritual en el desierto, porque se escucha la voz de Dios. Sí, Elías cuando estaba viendo la gloria de Dios, pues bien, pero él necesitaba que fuera perseguida su vida y sentirse bien mal para conocer verdaderamente a Dios. Todos los necesitamos conocer. Miren que aún Jesús, hace rato lo hablamos, en Mateo 4 del 1 al 11, Jesús fue tentado por Satanás y dice la palabra de Dios que al irse Satanás, irse el tentador, los ángeles le servían. ¿Sí? Entonces, los desiertos pueden servir para nosotros también de renovación espiritual. No todo el tiempo viene una prueba a su vida porque usted esté mal. ¿Sí? Si usted está mal en su corazón y está siendo probado, usted debe reconocerlo. ¿Sí? Si Dios le está advirtiendo de su vida espiritual, usted debe reconocerlo. Y si Dios lo está fortaleciendo a usted porque quiere hacerlo subir más alto, también tiene que aceptarlo. Dios nos prueba a todos, porque Dios a todos nos ama como hijos. ¿Sí? Siempre amó Dios en el desierto. Entonces, si vimos nosotros la atracción y vimos nosotros el desierto, ustedes se preguntarán, ¿y qué nos dice Dios en el desierto? Pues hermanos, si usted se lo está preguntando en esta mañana, es una buena pregunta. La palabra de Dios dice en Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de hierro y como qué, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué le dice Dios a usted en el desierto? Usted sabe qué Dios le dice en el desierto. Usted ha sido atraído por Dios. Dios no quiere hablar con otro. Nosotros a veces llevamos nuestros problemas a otro hermano, sí. Algunos yo les he dicho, hermano, ayúdeme a orar por esto, porque sentimos fortaleza en la oración. La palabra de Dios nos dice orar uno por los otros, pero la prueba es para ti. Esa prueba que Dios te ha dado, te la ha dado a ti. Y es contigo que Dios quiere hablar. Es a tu corazón que el Señor quiere hablar, no es con otro. Al pastor Dios le hablará en sus pruebas. Así será, a la pastora también le pasará lo mismo. Pero la prueba que vives es para ti. La situación que Dios te ha dado es para ti. ¿Y qué te habla Dios? Eso lo sabe usted y Dios. A veces en medio de la prueba hablamos mucho con nuestra boca y no escuchamos la voz de Dios. Y por eso seguimos en la misma situación. Por eso sufrimos. Porque el objetivo de la prueba, el propósito de Dios con la prueba para nuestras vidas es únicamente hablar con nosotros. Es únicamente decirnos a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué Dios ha hablado a su vida? Usted pedirá ahora a Dios en su corazón. Cierre sus ojos y diga, Señor, si estoy afrontando una prueba, no diga, hermano, que es de parte del diablo. Es Dios que ha permitido esa situación en su vida para perfeccionarlo. Dígale, Señor, gracias por esta situación que estoy atravesando. Señor, quiero oír tu voz. Señor, quiero poder entender tu voz.